Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta, el lunes de añoranzas de electricistas, desde Radio ESME, para todos los miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, para los jubilados, para todos los que nos estén escuchando y alguna vez hayan sintonizado y renoven el interés por la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos previos a la semana de los 110 años del ESME. Y estamos leyendo, bueno, terminamos de ver un documento intrínsecamente importante para lo que fue la segunda etapa de la compañía de luz, cuando después de nacionalizada la declaran, perdón, en liquidación. A los 15 años de la nacionalización de la industria eléctrica, la declaran en liquidación. Poco tiempo le duró la expectativa al país y en especial a los trabajadores electricistas, el objetivo general de la nacionalización. Propiamente podríamos decir en diciembre de 1975 la declaran en quiebra. A partir de ahí sufre restricciones de inversión, de crecimiento, de una política industrial de fortalecimiento y en vez de hacerla crecer como el conjunto de la industria eléctrica nacionalizada, la someten, la detienen. Y a partir de ahí el Sindicato Mexicano de Electricistas sufre de un golpeteo permanente. Parece que la segunda etapa de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas con su empresa es de golpeteo. Uno supone que se debe a que se está apoyando al charrismo sindical, que no les gusta, como nunca les gustó desde 1915, un sindicato con capacidad crítica, con autonomía y con posturas propias de clase que desarrolla fundamentalmente de 1915 a julio de 1916. Prende, aprende, llena la alforja de una experiencia cabal y completa. Si alguien puede definir lo que es el sindicato en México, necesitamos describir, de ver la historia, de repasarla, la del ESME en 1915. Funda en ese año, podemos asegurar, a pesar de que abogados
o la ley del Estado diga que no, pero el ESME funda la contratación colectiva, funda las relaciones entre las partes, que se ha declarado en términos legales o por abogados de que la forma de relación bipartita solo se da hasta que surge el contrato colectivo. Revisemos lo que propone, levanta y presenta como sus primeros derechos en los convenios o memoriales que presenta en 1915 y se capta, desarrolla, funda esa relación bipartita. La bilateralidad no surge hasta la Ley Federal del Trabajo ni con el legalmente primer contrato colectivo de trabajo. El sindicato como tal, sus funciones, sus derechos, sus conquistas, es que justo las revisemos lo que pasó hace 110 años, porque el ESME crea con todos sus derechos, todas sus particularidades legales y fundamentales al sindicato y su normatividad en relación con los patrones, con el patrón, con una empresa imperialista. Ahí surge la bilateralidad como la contratación colectiva y como la definición del interés colectivo de los trabajos a partir de los consensos generales y particulares que se dan de esa manera en el ESME. Es la semana del aniversario del ESME. Ya platicaremos probablemente de manera breve lo que pase el 14 de diciembre. Bueno, la vez que hicimos un repaso de qué tratar, les recuerdo que entre los archivos propios que tengo, que encontré, para poderles presentar a ustedes las siguientes añoranzas, además de, perdón, unos escritos que estaban impresos en una tinta endeble que se llama Elecciones y Nueva Empresa, los electricistas en poder sindical y otro artículo del 92, las elecciones en el ESME, 8 notas. Me encontré, les dije, esto los vamos a ver después. Me encontré esta revista El Cotidiano con temas donde el ESME es importante, con la fundación de la CTM, que es el que vamos a leer hoy, a presentarles y veremos los vericuetos y qué tan informado Adolfo Gili estaba de este tipo de cosas. Después son los 100 años del 1 de Mayo, que también veremos cómo ubican al ESME. Y de manera concreta hay respuesta sindical ante la crisis, el asunto de la revisión del contrato colectivo que se hizo en esta época, que se hizo
En este contexto, un trabajo de Rosalvina Garavito, Alfredo Sánchez Mesa y Luis Méndez. Y en ese sentido es interesante porque son entrevistas con unos miembros de la Comisión Legislativa de Revisión Contrato Colectivo, donde se plantean la respuesta que tuvo el ESME en esos años, en ese año en particular, de cómo plantearon el asunto del contrato colectivo. La entrevista fue, les digo, son integrantes de la Comisión Legislativa, con Álvaro Sánchez Delín, que en mi opinión es sus asegúnes, Óscar Leslie Figueroa, Gastón Sáenz y José Antonio Almazán, dice la nota, miembros de la Comisión Legislativa Permanente del ESME, una entrevista realizada por Rosalvina Garavito, Luis Méndez y Alfredo Sánchez Dazo, en febrero de 1986. Bueno, hay material en esta revista, por lo menos, diría yo, para 6 añoranzas. Terminaremos el año y el próximo con esta revista del cotidiano que cuando trata asuntos sindicales los trata de manera acuiciosa. De la misma forma, según quien escriba, podríamos tener o no más comentarios o críticas al respecto. Es Adolfo Gili lo que vamos a leer. Este artículo de la Fundación de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, escrito por Adolfo Gili. Es un, pues digamos, intelectual de izquierda, izquierdoso, trotskista, fue incluso miembro y dirigente del partido trotskista mexicano. Se le reconoció por muchos años como trotskista, como miembro importante de la corriente trotskista del marxismo mexicano. En el PRT también fue una figura política fundamental, pues se reconoce su obra. Muy importante, argentino exiliado que se convierte con el paso de los años en mexicano. Pues vamos a ver lo que nos escribe en la fundación de la SETEM. Aclaración por si no lo saben los compañeros del ESME, que deberían de saberlo. Uno de los sindicatos fi- fundacionales importantes, esenciales en la creación de la CTM, sin duda, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Veremos cómo lo trata, por eso la CTM es importante, porque en la fundación, como dice aquí, de la CTM podríamos decir que se le debe a el ESME. Son los años 30, es febrero de 1936, el mismo año que se va a declarar la huelga por la revisión contractual de 1936, del mejor contrato colectivo que haya habido en la historia del ESME y se ha firmado en la historia de México, del sindicalismo mexicano. Entonces, por lo mismo, la CTM es parte fundamental de la historia del ESME. Años después, la CTM es otra cosa,
Años después el ESME ya no es parte importante, sino se convierte en un enemigo declarado y en ocasiones por eso hay que ver lo que sucede en esta central que se convierte en el pilar esencial del charrismo sindical mexicano. Bueno, dice y empieza así. La Confederación de Trabajadores de México nació en febrero de 1936 como resultado de los progresos organizativos y de las grandes luchas huelguísticas de los trabajadores mexicanos en la primera mitad de los años 30. Frente al caduco sindicalismo de oficio, en que las estructuras de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, encerraban a un proletariado que ya había comenzado a ser el de la gran industria y frente a la dependencia personal de los dirigencia de la CROM respecto a la burguesa conservadora de la Revolución Mexicana, al callismo. La CTM se presentó como la concreción orgánica nacional de una extensa rebelión de los trabajadores y de una parte de sus dirigentes contra aquellas estructuras y esa subordinación, es decir, contra la CROM. Esta rebelión en la cual se formaron los grandes sindicatos de industria que fueron los pilares iniciales de la CTM, fue casi paralela con la gran ola de organización sindical encabezada por los mineros del carbón y los obreros del automóvil que llevó en Estados Unidos en estos mismos años a la constitución del Congreso del Congress for Industrial Organization, la CIO, frente al sindicalismo de oficio de la American Federation of Labor, la AFL. O sea, nace la CIO en Estados Unidos y se enfrenta a la caduca estructura de la AFL. Acá van a ser la CTM contra la vieja estructura de la CROM. Este paralelismo en las nuevas formas de organización de los trabajadores es un rasgo que se presentó y volverá a repetirse más de una vez en la historia de ambos países. Ya los Industrial Workers of the World habían dado su apoyo a la Revolución Mexicana, Industrial Workers of World, IWW. O sea, y los socialistas estadounidenses habían apoyado al proyecto libertario de Ricardo Flores Magón. Del mismo modo, la estrecha amistad entre los grandes burócratas de la época de los 20, Samuel Gompers,
dirigente de la AFL, y Luciano Morones, jefe de la CROM, terminó en el ocaso conjunto de las formas de sindicalismo corrompido que ellos encabezaban. Y ambos lados, y a ambos lados de la frontera. Pero la CTM, dice Adolfo Gili, producto y culminación indiscutible de grandes luchas del proletariado, les fue expropiada a los sindicatos de industria, sus promotores, casi en el acto mismo de su nacimiento. Y esta contradicción, tragedia del sindicalismo mexicano, marcó desde entonces el camino de la progresiva domesticación y burocratización del organismo sindical unitario más importante que hasta entonces se había logrado constituir por los trabajadores. Las iniciales declaraciones programáticas socialistas y de lucha de clases que presidieron aquel nacimiento fueron sustituidas progresivamente por postulados nacionalistas y de colaboración de clase. Y la dirigencia de la CTM y de sus sindicatos se articuló corporativamente como parte del partido político del Estado, del PRI, y como uno de los soportes estructurales con intereses propios que defiende celosamente. Soportes estructurales del aparato estatal de la burguesía mexicana. ¿Qué creen? Se me olvidó y lo digo, y antes de seguir, la revista El Cotidiano es de marzo a abril de 1986, es la número 2 de ese año. Revista El Cotidiano, elaborada por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Cuando uno revisa quiénes son los que hacen, por ejemplo, el comité de redacción: Augusto Bolívar, Rosalvino Garavito, Celso Garrido, Edmundo Jacobo, Luis Méndez y Luis Salazar, son sociólogos. Augusto Bolívar trabajó en la Facultad de Ciencias Políticas. Rosalvino Garavito siempre estuvo en economía, pero ha sido siempre después de la UAM, al igual que Luis Méndez y Luis Salazar. Son pues del área de ciencias sociales de la UAM Azcapotzalco, y es el número 2, marzo-abril de 1986. Se me había olvidado comentar. Incluso Augusto Bolívar llegó a ser alumno de quien habla en la Facultad de Ciencias Políticas. Y el trabajo está de las páginas 15 a la 24. Perdón, siempre se da primero la referencia bibliográfica. Continuamos. Varios factores estuvieron presentes desde los orígenes para marcar esta posterior evolución
con rasgos tan contradictorios como complementarios. Número uno, el Sindicato Mexicano de Electricistas, fundado el 14 de diciembre de 1914 en la Ciudad de México, ocupada por los ejércitos zapatistas y villistas, es el precursor del sindicalismo de industria, característica que él era casi impuesta por la estructura industrial unificada y la modernidad misma de su ámbito de trabajo, es decir, la industria eléctrica extranjera posibilitó y marcó el sindicalismo de industria de los electricistas en el ESME, pero fue en la primera mitad de los años 30 cuando verdaderamente se constituyeron en las industrias que constituían la columna vertebral de la economía nacional. Los nuevos sindicatos de industria surgen. Se refiere, por supuesto, al conjunto de lo que va a mencionar enseguida, pero sin duda el sindicalismo electricista, al revisar su historia de 14, 15 y 16, da una línea clara de lo que es el sindicalismo en México. Dice Gili, en enero de 1933, producto de la fusión de organizaciones precedentes, se formó el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En mayo de 1934, la Confederación Minera Hidalguense funda el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana. En diciembre de 1935 se funda el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde confluyen 21 sindicatos de trabajadores petroleros entonces existentes. Todos estos sindicatos que en esos años arrancan los primeros contratos colectivos por rama industrial contribuyen a la fundación de la CTM. Yo me atrevo a decir lo siguiente respecto al ESME. En esta fecha que menciona Gili, 1933, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene ya consolidadas más de 30 secciones o divisiones sindicales en la República Mexicana, bajo dos denominaciones. Una, el propio Sindicato Mexicano de Electricistas y otra que se conoció de manera, llamémosle así, nacional. La Federación de Sindicatos Electricistas y similares. Perdón, la Confederación de Sindicatos Electricistas y similares, la SNE. En estos años, el ESME ha logrado ir formando en cada empresa de provincia su sección o división sindical. Iba una cuadrilla, una brigada de propaganda para exponer en Veracruz, en Tampico o en Guadalajara, las ideas sindicalistas. Llevaban como eje articulador para con la empresa su propuesta de contrato colectivo que ya tenían para aquellos años en Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Mexican Light and Power Company Limited. Y llevaban también ya su propuesta de estatutos sindicales que precisamente
ya estaban muy bien elaborados e impresos los estatutos de 1933, con una consolidación de 12 divisiones sindicales y crecen, se expanden a través de brigadas políticas de difusión, afiliación y creación de, como podría decirse patronalmente, sucursales sindicales, secciones o divisiones sindicales en provincia. Más de 30 en 1933. 34 eran, creo, las secciones y divisiones. Es entonces ya un sindicato nacional de industria. Gili no lo toma así, por eso la aclaración. En este enero de 1933, por lo menos hasta julio del 33, la Confederación Nacional de Electricistas y similares, o el ESME, con 34 divisiones sindicales, es como todos los que señala aquí, petroleros, mineros y ferrocarrileros y electricistas, un sindicato nacional de industria. No lo sabe Gili y faltaría dos, tres renglones para precisarle a Adolfo Gili esta característica. No solo era un sindicato de empresa, sino ya era en los 30 un sindicato nacional de industria. Número 2. A su vez, continúa Adolfo Gili, la constitución de los sindicatos de industria fue resultado no sólo del desarrollo de dichas ramas de la economía mexicana, algunas de ellas como los mineros y ferrocarrileros con una larga tradición de lucha, desde antes del siglo XX, diríamos, sino también de las huelgas y movilizaciones que en esas ramas y en otros sectores de trabajadores tuvieron lugar desde comienzos de los años 30. Claro, como respuesta a la crisis del 29. Estas huelgas se acentuaron en los años 33 y 34, cuando los inicios de una recuperación de la economía dieron nuevos impulsos a los movimientos de los trabajadores para lograr una recuperación de sus ingresos y de sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, entre junio de 1935 y principios de 1936, se equivocó aquí en los dos, dice 35 y 35. Por eso me tardo en leer. 7 grandes huelgas estallaron en diferentes campos petroleros, marcando las condiciones en que nacería el Sindicato Nacional de Industria. La Confederación General de Obreros y Campesinos de México, constituida en octubre de 1933 a partir de una decisión de la CROM que se llamó, entre paréntesis, dice la CROM depurada, y encabezada por la alianza entre Vicente Lomardo Toledano y el grupo de Fidel Velázquez, también participó estimulando esos movimientos. He de decirles que esta SEGOM o CGOCM, también en ella participó el ESME. Tampoco tiene la nota, pero lo que es claro es que se van reuniendo los sindicatos ya mencionados. El ascenso del movimiento huelguístico, superior a todo lo conocido en el pasado del país,
incluida los grandes movimientos de inicios de los años 20, está marcado por las 202 huelgas de 1934, con la participación de 15.000 trabajadores y las 642 huelgas de 1935. Otras fuentes suben la cifra hasta 675 huelgas, con la participación de 150.000 trabajadores. Este año, que precede a la fundación de la CTM, fue el de las 2 huelgas por día. Es un auge de huelgas fundamentales. Claro, espero que lo diga adelante, que da en la presidencia, está surgiendo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Tercero, la crisis y desmoronamiento de la CROM, de la cual se había separado en 1929 Fidel Velázquez, su grupo y sindicatos del DF y Puebla, y posteriormente Vicente Lombardo Toledano en marzo de 1933, salen de la CROM, dice, también fue condición del surgimiento del nuevo sindicalismo. El nuevo sindicalismo al que le llama a él con la creación del Sindicato Nacional de estos sindicatos nacionales, ferrocarrilero, petrolero y minero, de industrias, diríamos nosotros, estratégicas y electricistas. Fue también, insiste él, el surgimiento del nuevo sindicalismo. Esta crisis es concomitante con la aprobación legislativa de un nuevo modo de regulación de las relaciones del Estado con el movimiento obrero, que institucionaliza la negociación tripartita, trabajadores, patrón y el Estado como tercer árbitro, es decir, se crea la Ley Federal del Trabajo en 1931, dentro de cuyos marcos jurídicos se organizará y se moverá el sindicalismo mexicano desde entonces. Cuidado, en la nueva ley se marca la clasificación de las huelgas. Va a haber legales e ilegales en poder del Estado. Veamos si más adelante Gili hace mención de esto. 4. El impulso del ala radical o democrática radical de la Revolución Mexicana, con su peculiar ideología proclive a las ideas socialistas, fue otro elemento constitutivo inicial de la nueva central. En este impulso confluyen movimientos tan importantes como el socialismo veracruzano de Adalberto Tejeda, las tradiciones anarcosindicalistas de antigua raíz magonista de diversos sectores del movimiento obrero y la influencia general de los socialismos regionales. Si bien algunos de estos cubría solo partidos de caudillos, como el de Emilio Portes Gil, otros socialismos regionales constituían efectivamente el ala pequeño burguesa extrema, democrática radical de la Revolución Mexicana, como el socialismo del sureste y algunas corrientes michoacanas que se consideraban afines al socialismo marxista y a la Revolución Rusa. Se refiere con el sureste seguramente al socialismo de Yucatán, de Carrillo Puerto, que merece para todos nosotros una revisión
con calma, paciencia, que descubramos los avances del socialismo en Yucatán con Carrillo Puerto, organizaciones obreras, cooperativas y especialmente el socialismo con las mujeres, que se logra un gran avance muy importante. De esta heteróclita y fértil herencia de ideas socialistas y socializantes, mezclas inextricablemente con la gran tradición de lucha y la intransigencia anarcosindicalista, fue el mejor transmisor del movimiento obrero de esos años, a través de cientos y miles de sus organizaciones conocidas o desconocidas. Por eso, no por concesiones de Lombardo, Fidel u otros hombres de Estado. Es decir, hay un avance de lucha, organización y conciencia, no como la historia oficial ha marcado por Lombardo Toledano o Fidel Velázquez, concesionando intereses y derechos. Esa herencia no pudo ser negada en los documentos y formulaciones iniciales tanto de los sindicatos de industria de los años 30 y de la SEGOSEM, como los de la nueva central, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. 5. El aporte de los comunistas se hizo presente a través de la Confederación Sindical Unificada de México, a la cual también llegó a afiliarse el Sindicato Mexicano de Electricistas. En alguna añoranza, por cierto, como paréntesis, hemos mencionado que el ESME, desde sus inicios, ha formado parte de organizaciones obreras nacionales o regionales. Para el caso que estamos mencionando, como el de la fundación de la CTM, ha sido incluso un pilar fundamental en la creación, fundación, promoción e impulso en todos los organismos nacionales u organizaciones nacionales de la clase obrera. El ESME ha estado presente. Hicimos una descripción de cómo el ESME ha logrado eso. En fin, número 5. El aporte, decíamos, de los comunistas se hizo presente a través de la Confederación Sindical Unificada de México, FSUN. Fue contradictorio. La misma FSUN, fundada en 1929, fue producto de la política sectaria dictada por el Sexto Congreso de la Internacional Comunista desde 1928, que llevó a la fundación de sindicatos rojos, separados de la gran masa de los trabajadores no comunistas, y aisló a los comunistas mexicanos de las fuertes corrientes de izquierda de la Revolución Mexicana y a estas de la posible influencia de las ideas marxistas y de los contactos y relaciones con la Unión Soviética. Esta política sectaria y suicida llevó a los comunistas a encerrarse en pequeñas organizaciones, con algunos cientos de militantes perseguidos y heroicos pero aislados, y los condujo a la ruptura con las corrientes más importantes de la izquierda mexicana de esos años.
el socialismo mexicano de Tejeda, a quien atacaron como enemigo, perdió así el PCM, el Partido Comunista Mexicano, su mayor dirigente campesino, Úrsulo Galván, y cegó las posibilidades de una radicalización mucho mayor de un ala entonces decisiva de la Revolución Mexicana. Esta política culminó con los ataques a Cárdenas como candidato fascista en 1934 y en 1935 eran tan contradictorios con la realidad que mientras en los papeles el PCM todavía la mantenía, en la práctica sus dirigentes sindicales y militantes estaban aliándose en junio de 1935 con las tendencias que apoyaban a Cárdenas contra el callismo. Fue en esas condiciones y ya en los prolegómenos del viraje que en 1936 daría el séptimo Congreso de la Internacional Comunista desde el anterior ultraizquierdismo hacia la colaboración de clases como los frentes populares, que los comunistas participaron en la fundación de la CTM a través de su presencia y su influencia directa e indirecta en el movimiento sindical. Estas condiciones contradictorias marcaron entonces su peculiar conducta, contradictoria, muy contradictoria. 6. Finalmente, pero con importante, como los demás, el ascenso del general Lázaro Cárdenas al poder del marco general a la constitución de la CTM. Desde su campaña presidencial, Cárdenas había propugnado la unificación del movimiento obrero en una sola central y con un solo sindicato por rama. Su peculiar concepción de transitar hacia el socialismo a través de la Revolución Mexicana, que no abandonó jamás hasta el fin de su vida. Estaba presidida por la idea de que el sujeto central de ese tránsito, su conductor regulador y árbitro, era el Estado, surgido de la Revolución Mexicana, es decir, Cárdenas precisaba que la Revolución Mexicana con su Estado nos llevaría al socialismo. Y los propios trabajadores, como afirma el socialismo marxista. Ese camino requería de un movimiento obrero organizado y también un movimiento campesino para enfrentar a la contrarrevolución y a la reacción y transformar al país con una política agrarista y antiimperialista. Pero el método estatal de Cárdenas imponía que esa organización se hiciera bajo la égida y la protección del Estado, y que éste contara con el apoyo que luego sería subordinación, aclara, de esas organizaciones. En realidad, a mitad de los años 30, esta concepción parecía no presentar dificultades, ya que efectivamente era el cardenismo quien tenía el apoyo de los trabajadores de la ciudad y del campo
y quién estaba conduciendo la lucha por las mismas demandas que los trabajadores pedían. Entonces, la alianza y los lazos con el Estado bajo los cuales nació la CTM parecían la cosa más normal y natural a todos los trabajadores agrupados en sus sindicatos, como lo parecía el encuadramiento jurídico dentro del régimen de arbitraje estatal ar- establecido por la Ley Federal del Trabajo, que en 1935 era interpretada totalmente a favor de los trabajadores. Es curioso que puede haber un ligero matiz en la interpretación. Es una alianza para nosotros que hay del movimiento obrero organizado, de la central obrera, de la central campesina, que se alían a Cárdenas. Y entonces la CTM no nace bajo el auspicio del Estado, nace de manera independiente. Habría que aclarar. Después, precisamente, se subordina, pero es una alianza, pues un movimiento obrero sólido, independiente, autónomo, que se alía a la presidencia para luchar contra la reacción que representaba en ese tiempo Calles, por un lado, y su brazo político, la CROM y el Partido Laborista, con, curiosamente, un viejo líder electricista. Morones, que fue uno de los cuadros políticos más importantes del 14 al 17 y que se volca al lado de los políticos que triunfan en la revolución, del vuelco en apoyo directo y subordinado del Estado que nace en 17. Y este movimiento obrero, sólido, fuerte, autónomo, con la cantidad de huelgas que se acaban de mencionar, se enfrentan de manera directa a Plutarco Elías Calles y su maximato, su intento de ampliar el maximato, y al Partido Laborista y la CROM. Es claro, no es bajo la tutela. Habría que matizar aquí y allí. Seguramente estaría de acuerdo en el matiz, pero por lo pronto en este escrito es necesario matizar, porque dice, el problema se presentó cuando en descenso ya el cardenismo, el poder del Estado pasó a manos de Ávila Camacho y de Alemán. Y tanto la alianza de la CTM con el Estado como la Ley Federal del Trabajo se convirtieron en jaulas que encierran al movimiento obrero y lo subordinan a un Estado encabezado por los representantes políticos más conspicuos de la consolidación de la nueva burguesía mexicana. Solo la explicación de la génesis de esa subordinación puede ayudar a comprender sus razones materiales, sus contradicciones y su extraordinaria perdurabilidad hasta nuestros días. Espero que recuerden y si nos repasen los 6 factores que nos ha presentado, descrito
analizado Adolfo Gili, con los cuales estamos de acuerdo, excepto dos matices que hemos señalado. Continúa Adolfo Gili en este artículo de El Cotidiano de marzo de 86. Todos los factores anteriores, y repite, formación de los sindicatos de industria, ascenso huelguístico 34-35, desprendimiento de Lombardo y Velázquez de la crisis de la CROM, la Ley Federal del Trabajo, corrientes radicales socializantes de la Revolución Mexicana, tradición anarcosindicalista difusa y omnipresente, aislamiento sectario y presencia de los comunistas y ascenso del cardenismo al poder y en la conciencia de las masas. Todos estos factores confluyen para que el movimiento obrero mexicano a mediados de 1935 se convierta en uno de los factores decisivos en el gran conflicto de la política nacional y en el gran viraje de la Revolución Mexicana, el enfrentamiento Calles-Cárdenas. Frente al intento de golpe de Estado encerrado en las declaraciones de Calles contra la política del presidente Cárdenas el 12 de junio de 1935, este toma varias medidas fulminantes, tajantes, rápidas, expeditas, entre ellas cambio de jefes militares, callistas o neutrales. Recordemos que es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Y acude al movimiento obrero. El ESME, por intermedio de su secretario general Francisco Breña Alvírez, toma la iniciativa de llamar, junto con las tendencias lobartistas, velasquistas y comunistas, a la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, que se constituye en el, ay, que se constituye en el local del ESME el 15 de junio de 1935. Colombia número 9, es el local del ESME, recién adquirido para al fin lograr su primer edificio sindical propio. Es un pacto de solidaridad entre la Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, la Cámara Nacional del Trabajo, la SEGOSEM y la SUM, la Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y el ESME. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve organizaciones, todas ya con bases de sindicatos nacionales de industria. En Colombia, nueve, a convocatoria del secretario general Francisco Breña Alvírez. Les presentan ya el documento de la alianza política. El Comité Nacional de Defensa Proletaria
es el antecedente inmediato de la CTM. Se movilizó inmediatamente contra Calles y en apoyo del gobierno y la política de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas del Río. Puede decirse que esta movilización llegó a un punto culminante en la gran concentración de más de 100,000 trabajadores el 22 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando ya la derrota del callismo está virtualmente consumada. No olvidemos, a lo mejor lo dice más adelante, que expulsa del país a Plutarco Elías Calles y a su brazo derecho Luis N. Morones, expulsados. Veamos pues qué más dice, pues ha logrado también modificar las relaciones en la Cámara de Diputados, sustituyendo y haciéndoles juicio político a los descaradamente callistas o cronistas. En esos meses de movilizaciones políticas combinadas con las luchas huelguísticas por sus demandas específicas, es preciso ver la primera gran participación nacional unificada de los trabajadores en la política del país, ciertamente en apoyo de una tendencia del Estado de la Revolución Mexicana. Es decir, no es proletaria la movilización, dice Gili, pero ciertamente con sus propias organizaciones y convicciones. En esta confluencia entre la política radical del cardenismo del año 1935 y la movilización organizada por sus propias iniciativas de los trabajadores, se conformó definitivamente y se consolidó lo que puede llamarse el cardenismo de las masas mexicanas. Si este resultó perdurable, fue precisamente porque se formó con la experiencia de la lucha vivida por las masas, por sus propias demandas, iniciativa acogida entonces por el gobierno, y sobre todo en la primera gran experiencia política colectiva en que los trabajadores sintieron que eran ellos, en primera persona, con sus organizaciones de clase, quienes estaban decidiendo el apoyar a Cárdenas contra Calles y Morones, el destino ulterior de la nación y el de su propio movimiento. Sin esa experiencia no hubiera nacido la CTM que conocemos con su perdurabilidad por medio siglo después. Pues se nos acabó el tiempo, estimados compañeros, y nos falta una buena parte del artículo de Adolfo Gili. Hay hasta el momento más coincidencias que contradicciones. Las fuentes de información de Adolfo Gili coinciden o coincidimos y la interpretación al momento validando. No sé si va a decir en algún momento que el secretario general Francisco Breña Alvírez era comunista y que es parte de la conferencia. El ESME en general no era comunista. Había algunos cuadros que eran unos militantes que eran comunistas, que estaban presentes por ahí,
o estaban formados, se estaban formando dentro de la izquierda mexicana. Y quizá esa era la cualidad que definía a los comunistas. No estaban en los grandes sindicatos de manera organizada y colectiva, sino solo unos cuadros. Pero estaba el comunismo, insisto, incluso Lombardo Toledano, que lo cita el propio Adolfo Giles, se decía que era marxista. Ya veremos después cómo era o cómo lo cita. Quizá es notable que se hace una diferencia entre Vicente Lombardo Toledano y los comunistas. Pero bueno, no nos adelantamos, solo sí en el asunto de Breña Alvírez y veremos el próximo lunes, cuando habrán pasado ya los 110 años del Sindicato Mexicano de Electricistas, a lo cual brindamos de antemano por el ESME, que hoy más que nunca, con sus contradicciones, con su capacidad y su bonomía, que todos debemos tener presente, rescatando su capacidad de organización y de proyección sindical de 1915, por si se nos ha olvidado. Es el año consolidado del ESME. Es la definición clásica de lo que es un sindicalismo marxista. Aunque, y esto es necesario decirlo, ellos mismos jamás en esa época se declararon socialistas o marxistas. Aunque Rojo y Negro sí menciona que es un periódico socialismo independiente. Es interesante. Hasta eso está para el análisis en estos primeros 110 años del SB. Bueno, se me acabó el tiempo, disculpen ustedes. Nos vemos en 8 días, el lunes, en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces, y gracias especialmente a Radio ESME.